la solución en pantalla para hacerlo más rápido, ¿ya? Todos tengan, porque no puedo poner dos, dos pantallas a la vez, no sé para qué compartirlas, ¿no? Acá nos piden, el problema dice, se pone una esfera de hielo de 5 centímetros de diámetro a viento de 65 kilómetros por hora, con humedad relativa de 15%. Tanto la esfera de hielo como el aire están a menos 1 grado centígrados y 90 kilopascal. Prediga la rapidez de evaporación del hielo en gramos por hora. Ojo, en gramos por hora. Mediante la correlación, la siguiente correlación, ¿no? La que están mirando, la del Sherwood, ¿no? Igual a 4 más 1.21 Reynolds Smith a la 2/3 a la 0.5. Ahí están los datos. Ese es el primer problema. El segundo problema es se usa de manera común en naftaleno como un repelente contra las polillas, ¿no? Para proteger la ropa cuando se encuentra almacenada. Considere una bola esférica de naftaleno de 1.5 centímetros de diámetro que cuelga en un closet a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Si se considera la variación del diámetro como el tiempo, determine cuánto tardará el naftaleno en sublimarse por completo. Podemos asumir que el número de Nielsen es igual a 2 y su equivalente en masa Shorget es igual a 2 por convección natural y que la cantidad de naftaleno en el aire es tan bajo. No influye en la gradiente de densidad. Aquí tenemos los datos que me dan, ¿no? Para poder, ¿qué me están pidiendo acá? Determine cuánto tardará el naftaleno en sublimarse por completo. ¿Ok? El tiempo me piden acá, ¿no? El tiempo y en el otro me piden, prediga la rapidez, ¿ok? Vamos a poner la solución. Todos tienen que tener esto, por favor. Y vamos a ver la solución. Esta es la solución. Solución. Y me lo van a pasar al link, ¿no? Acá está. Dejar de compartir esto. Y luego la solución. Compartir. Acá tenemos, ¿ya? Bueno, acá podemos ver la solución. Me dicen, acá tenemos siempre, por favor, en los problemas, en las prácticas, siempre voy a ver su bosquejo, el diagrama que están haciendo del fenómeno que está ocurriendo. Tenemos aquí hielo y tenemos aire, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? Acá nos dicen, ¿qué cosa? Que se expone una esfera de hielo de 5 centímetros de diámetro, de 65 kilómetros por hora, con humedad relativa de 15%, con una humedad, no tanto la esfera del hielo como el aire están a menos 1 grado centígrados. Acá tenemos las transferencias que se están dando acá del hielo con el aire. Entonces acá nos dan una ecuación y nos piden prediga la rapidez. Nosotros sabemos, ¿qué cosas sabemos? ¿Qué nos están pidiendo? La rapidez de evaporación. Entonces, nosotros conocemos el número, nos han dado una ecuación, que es esta de acá, el número de Sherwood, ¿no? Con esta fórmula. Nos han dado, si vemos esto de acá, tenemos que tener el número de Reynolds, el número de Smith, calcularlos para poder reemplazar en la expresión. Calculamos, todos sabemos ya a qué es igual el número de Reynolds, a qué es igual el número de Smith y lo reemplazamos. Matemáticamente nos sale 36.4. Usando la definición de Sherwood, determinamos el coeficiente, ¿no?, de transferencia. El coeficiente de transferencia lo tenemos aquí.
Entonces tenemos que despejar. Y solamente reemplazar valores, ¿no? Sacamos y reemplazamos valores porque el CERU ya lo tengo. La difusividad, dato, o el diámetro, dato. Entonces me sale el coeficiente de transferencia de masa, este valor. Sabemos por definición que la velocidad de evaporación se determina con el coeficiente de transferencia de masa por la variación de concentración. La variación de concentraciones lo vemos que es la concentración 1 menos la concentración 2. Este es el bosquejo, el punto 1 al punto 2, para poder hallar la humedad relativa en cada punto, ¿no? Acá las diferencias de concentraciones lo ponemos en función de las presiones, ¿no? En función de RT, son fracciones, ¿no? Entonces, acá tenemos la humedad relativa, que es la presión parcial, por la presión de vapor de agua. Ya tenemos el punto 1 y el punto 2. El punto 1, la humedad relativa, tenemos que es el 100%, ¿no? Y acá, en el punto 2, nos dicen que es el 15%, el dato. Entonces, acá podemos despejar, o mejor dicho, la presión 1 parcial y la presión 2, ¿no? Tenemos acá en los dos puntos, en la ecuación 2, ¿cuál es la ecuación? Acá le hemos llamado ecuación 1 y ecuación 2. Acá tenemos una ecuación 1, ¿no? Y acá, a ver, aquí tenemos los valores, tenemos ecuación 1, acá vamos a ver vamos en 2. ¿Dónde dicen 2? Acá, por acá debe haber un 2, ¿no? Un 2, vamos a ver si es que no hay, bueno, acá está, aquí está, esta es la ecuación a esta le hemos llamado ecuación 2, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2, acá vamos a reemplazar, entonces en 2 tenemos de delta de C, reemplazamos los valores, ¿no? Delta de R1, que es T1, sobre RT, y esto es lo mismo acá. Una vez que hacemos los cálculos, nos queda que esta ecuación 1 va a ser un coeficiente de transferencia por la variación que es todo esto. Reemplazando los datos que tenemos datos de presión de vapor de agua, tenemos el R, ¿no? Tenemos la temperatura que es -1, lo pasamos o bueno, lo reemplazamos, ¿no? La temperatura, y tenemos acá la unidad relativa 100%, que es 1, la unidad relativa es 2, que es 0.15, reemplazamos, ¿dónde reemplazamos? Aquí. Tenemos el coeficiente de transferencia que hemos hallado por acá, 0.182, ¿no? Y a ver. Entonces aquí continuamos, reemplazamos y ya está, ¿no? Reemplazamos los datos. Acá ya nos arroja el valor. Nos arroja el valor de la velocidad, ¿no? De evaporación, la masa que se evapora, también es una expresión que tenemos y reemplazamos acá. Entonces, aquí me va a salir que, reemplazando los valores, me va a salir de que la masa de evaporación es 1.95 kilogramos por hora. Me parece que acá me falta reemplazar la temperatura. Ustedes porque acá se supone que tengo que, si se van a dar cuenta en el avance, acá me falta reemplazar la temperatura. Pero el valor está bien, ¿ya? Por si acaso les aviso, acá falta la temperatura, si hay cualquier, de repente que se me ha pasado, allá ustedes lo analizan, lo revisan, pero la expresión, o sea, el cálculo está bien hecho. ¿Ok? Acá también me están pidiendo en gramos por hora. Ojo, en gramos por hora. Acá también, este es gramos por hora. Hacen el cálculo y kilogramos no es gramos, ¿ya? Le he puesto kilogramos, pero es gramos por hora, ¿ok? Esto, por favor, lo analizan más detenidamente y lo pasan a limpio, tal como les he dicho,
Ya pues les voy a considerar a los que han enviado el problema resuelto. Ahora, el problema número 2 que tenemos el problema número 2, se usa de manera común el naftaleno. Acá tenemos el naftaleno, nos dan los datos, ¿no? Nos dan los datos de... Acá que me están pidiendo, se usa de manera común el naftaleno como un repelente contra polillas para proteger la ropa cuando se encuentra almacenada. Considere una bola esférica de naftaleno de 1.5 centímetros de diámetro que cuela un closet a 25 grados centígrados a una atmósfera de presión. Si se considera la variación de diámetro con el tiempo, determine cuánto tardará el naftaleno en sublimarse por completo. Podemos asumir Nielsen 2 igual a 2 y su equivalente en masa, el Sherwood 2, por convección natural, y que la cantidad de naftaleno en el aire es tan bajo y no influye en la gradiente de densidad. Entonces, esto acá me están diciendo, ¿por qué hago esto de acá? Acá me están hablando del Sherwood, me están hablando de Newset. Yo sé que sabemos que Sherwood es la fórmula, ¿no? De Sherwood, ¿no? El coeficiente de referencia de masa. Diámetro, difusión, ¿no? Y acá ya nosotros reemplazamos, o mejor dicho, despejamos el coeficiente, la masa en naftaleno podemos expresarlo como, es conocido por todos, ¿no? Por la densidad, estoy despejando nomás la masa, ¿no? La densidad, el volumen, 4/3 de pi por r cubo, la densidad, hago mis cálculos, o mejor dicho, mis expresiones y lo reduzco a esta fórmula, que es mi ecuación 2. Mi ecuación 1 va a ser esto, mi coeficiente de transferencia de masa, la masa en naftaleno, tengo ecuación 1, ecuación 2, la velocidad de cambio de masa, tenemos acá en naftaleno, tenemos que se difunde en el infinito, va a ser pues 0, ¿no? Eso es aire con naftaleno, la fracción másica en naftaleno en condición de flujo libre es 0, cuando ¿no? el peso en el infinito, cuando está en el infinito va a ser 0. La fracción másica de naftaleno en la superficie de naftaleno, en el lado de aire, es esta expresión. Y esta expresión, ¿cómo sale esta expresión? Aquí tenemos, ¿no? Los números de moles de naftaleno, por el número de moles totales, y esta es la expresión de presión parcial, ¿no? Y acá tenemos el naftaleno, se nos va porque en el infinito es 0. Entonces acá dejamos en función de pesos moleculares, y la fracción másica resulta esta. Esto de acá es esto de acá, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Tenemos esta expresión, está siendo prácticamente demostrada, ¿no? Demostrada el porqué de dónde sale esta expresión. Sale de acá. Entonces, acá tenemos expresión y reemplazamos los valores, ¿no? Acá nos han dado los datos, ¿no? Los pesos moleculares. Y acá tenemos las presiones de vapor, la presión total también es una atmósfera es 101.325 pascal. La velocidad másica, tenemos esta expresión de la velocidad másica y tomamos acá derivadas, ¿no? Derivadas respecto al tiempo para poder hallar, porque me piden, ¿no? El tiempo que ha pasado. A ver, acá tenemos la ecuación 3, si yo tomo la derivada, de todos esto es matemática, esto de acá es de la ecuación 2, ¿dónde está la ecuación 2? De la ecuación 2 voy a tomar la derivada, ¿no? Y me arroja ¿vale? Ya todo esto es matemática, ¿no? Matemática en la ecuación 3, reemplazo y llego a esta expresión de acá. A esta expresión de acá voy a tomar los límites del 0.015, ¿no? Del que tenemos a 0.
el diámetro, ¿no? ¿El diámetro es o no es el diámetro? No, es acá tenemos, sí, 0,15 creo que es. Sí, está bien, el diámetro, cuando ya se difunde todo a cero, ¿no? Es negativo porque se está consumiendo y acá solamente hacemos de T0 a un tiempo T. A un tiempo T se supone que ya no hay naftalina. Y así, hacemos el reemplazo, ¿no? Y nos queda esta expresión de acá. Ya despejando, nos queda esta expresión de acá y nos sale 103 días, ¿ok? Todo esto, por favor, acá está bien explicado. Les voy a pasar esto para que ustedes puedan pasarlo a limpio y, si es posible, digital, ¿ok? ¿Todos están atentos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, ingeniero. Entonces, ¿hay alguna Sí. duda respecto de la solución? ¿Todos están de acuerdo para pasarles? Chicos, por favor, díganme para poder empezar lo otro. Pásalo, profe, pásalo. Ok. Entonces, ya saben, jóvenes, ya saben, por favor, que lo pasan a limpio y me lo mandan cada grupo, grupalmente. Bien hecho, por favor, bien hecho, porque también es una forma de estudiar, ¿ya? Voy a dejar de compartir y les voy a pasar esto a todos ustedes, ¿ok? Entonces, estamos todos. Voy a dar pase a Jesús. Jesús, ¿estás? Sí, ingeniero. Ok. A ver, Jesús, comparte y puedes dar el refuerzo, por favor. Ujú. Mm. ¿Qué tal, chicos? ¿Se ve la pantalla? Sí, Se escucha Sí, perfectamente, ¿no? Lo sí que se digo. ve. sí, Ok, Sí, sí. también. ya. Entonces, vamos a empezar con este reforzamiento, con este segundo reforzamiento. Eh, Este va a ser relacionado Recording con in coeficientes de progress. transferencia de masa y también con analogías, ¿ya? Con analogías entre transferencia de calor y transferencia de masa. Son solo dos problemas sencillitos, son dos problemas que están en el Tribal, pero son problemas que quiero que estén bien entendidos, ¿no? Y creo que el Tribal no los explica tan bien, creo. Eh, y bueno, para empezar también, ¿por qué necesitamos hablar de esto de coeficientes de transferencia, ¿no? Eh, ¿Alguien sabe para qué me sirve un coeficiente de transferencia? Disculpen si no hablo tan fuerte. ¿Alguien sabe para qué es un coeficiente de transferencia? ¿Sí? Para encontrar una, ay, no. Estás muy bien, o sea, que hay que encontrar algo, pero ¿encontrar qué? Está acá. ¿Qué es esto? Encontrar el flux Para un eh, proceso, ¿verdad? O para un para un proceso fenómeno. no es, ¿cómo es turbulento. Ujú, muy bien, esa era la respuesta que buscaba, ¿no? Un coeficiente de transferencia nos sirve ¿para qué? Para encontrar un flux. Y nosotros ya habíamos obtenido expresiones para encontrar flux, ¿se acuerdan en qué capítulo? Está acá. Difusión. En difusión molecular, ¿se acuerdan? Ya teníamos una expresión que nos calculaba, por ejemplo, para el medio gaseoso, un flujo, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos irnos a coeficientes de transferencia? La razón es porque esto de estas expresiones para difusión gaseosa que incluían la difusividad, ¿no? Y que tenían esta forma, eran útiles solamente cuando
la razón por la cual ocurre una transferencia de masa es por únicamente difusión molecular, que significa que, ¿no? Por ejemplo, a ver si pongo, significa que capa por capa, ¿no? Van transfiriéndose por diferencias de concentración y no hay un movimiento turbulento, ¿no? No hay movimientos complicados, el movimiento es muy controlado, lento, ¿entendido? Pero como se darán cuenta, eso no es práctico en la realidad y en la industria. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno intenta aplicar estas ecuaciones de difusión molecular y meterles más cosas complejas como turbulencia, convección, resulta que nos dan ecuaciones de flujo que no concuerdan con lo que ocurre en la realidad, ¿no? O sea, meterle mucha teoría a este tipo de fenómenos complejos, teoría que se puede obtener a partir de difusión molecular, digamos que no es muy útil, ¿ok? Para sistemas reales o de aplicación práctica. Entonces, por eso es que vemos este capítulo de coeficientes de transferencia, ¿ya? Incluso si ven, el coeficiente de transferencia, digamos, importante es este coeficiente de transferencia F. ¿Alguien podría, así al ojo, ver qué unidades debe tener este coeficiente de transferencia F? Adimensional. Ah, no, perdón, mol. Las de flux, pues. Claro, porque esto es adimensional, ¿no? Son flux entre flux. Esto también, el logaritmo, todo este logaritmo es adimensional, por lo tanto, este tiene las mismas unidades que el flux, ¿no? Entonces, este es un coeficiente de transferencia que, si se dan cuenta, la expresión que está acá es idéntica a la que está acá, solo que han cambiado este término central y dicen, bueno, ya que como sabemos que el flujo se genera, o un flujo, ¿no? Una transferencia de masa, se genera por diferencias de concentraciones, que aquí está el término asociado a las diferencias de concentraciones, ¿no? Una diferencia de fracción molar en el punto 1 y en el punto 2 genera un flujo. Entonces, como ya no vemos específica o como ya no vamos a determinar flujos que se deban solo a difusión molecular, entonces cambiamos este término por un F, ¿no? Y ese término F va a explicar todos o va a explicar, digamos, de manera global cualquier mecanismo, ¿no? El flujo en cualquier mecanismo, ya sea solo difusión molecular o ya sea, pues, uno más complejo como que incluya turbulencia, que eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, miren, esta es la expresión general, ¿no? De un flujo, ¿ok? De un componente A en un medio, ¿no? Que puede estar explicado ya no solo por difusión molecular, ¿no? Si fuera difusión molecular, se entiende que este coeficiente de transferencia sería idéntico a ese término que he mostrado, ¿no? Bueno, para medios estancados ya saben que se pueden derivar otras expresiones. Por ejemplo, este flujo de A es igual a... miren, para medio estancado, NB, NC, todos los demás componentes prácticamente no se difunden, mientras que A sí se difunde. Entonces este término vale 1, igual que él, y nos queda esta expresión de acá, ¿verdad? Esto es un fenómeno muy común, el medio estancado. También podemos expresar el flujo de A en función a otro coeficiente de transferencia diferente de F, que conocemos como Kg. Este Kg es el coeficiente de transferencia en función de las presiones parciales de A, ¿no? Y miren, de nuevo, básicamente lo único que nos dice es que el flujo de A es proporcional a la diferencia de presiones parciales, ¿ok? Y lo mismo puedo expresar con otra constante, que el flujo de A es proporcional a la diferencia de fracciones molares de A, ¿no? En 2 puntos. Y lo mismo con concentraciones. En pocas palabras, lo único que estoy haciendo es expresar de una manera relativamente sencilla el flujo de masa de A, o el flujo, bueno, este sería el flux molar de A, ¿ok? Evidentemente, muchas veces en correlaciones, ¿ok? Vamos a ver que hay de distintos tipos y que puedo obtener, por ejemplo, este factor F o este coeficiente F, puedo obtener a veces el coeficiente Kg, el Ky, ¿no? Dependiendo de la correlación que me den o de que yo haya encontrado. Entonces, para sistemas binarios se puede relacionar este F con este Kg, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que F, o bueno, esta expresión de aquí es igual a esta, ustedes ya saben que, bueno, puedo despejar y me queda esta expresión de acá, ¿no? 1 menos Y sub 2 es YB sub 2,
¿no? Y YB sub 2 entre YB sub 1, que es lo que me quedaría aquí, es esta expresión de acá, ¿no? Y bueno, me queda al final que el factor F, o el coeficiente F, es KG por la diferencia media logarítmica de la presión parcial del otro componente B, en caso sea un sistema binario, ¿no? Y de lo mismo se puede demostrar o se puede relacionar F con los otros coeficientes, que está aquí, ¿ok? Si el flujo molar neto es nulo, o sea, si toda la suma que está acá es nulo, que es algo que ocurre también en contradifusión molecular, ¿no? Cuando A y B se difunden en la misma cantidad, pero en sentidos contrarios, se pueden expresar los flujos con estos coeficientes de transferencia que tienen una comilla, ¿no? Arriba. La idea de los problemas de coeficientes de transferencia, o la dificultad, ¿no? Diría yo, es obtener los coeficientes de transferencia, ¿no? Porque claro, uno puede conocer las condiciones al inicio y al final de la frontera de mi zona de difusión, y puedo conocer, bueno, y me interesa conocer el flujo, ¿no? Que es lo normal que me interese conocer. Entonces necesito saber cuál es el coeficiente de transferencia, ¿no? O cuál es el valor. Y eso va a depender de las condiciones, ¿no? Y bueno, de los aspectos geométricos del fenómeno. También tenemos para medio líquido las mismas ecuaciones, solamente que ya saben que la fracción molar en medios líquidos se pone como X, y aquí pues ya no hay coeficiente de transferencia en relación a las presiones parciales, porque en líquido no se evalúa la presión parcial, ¿no? Por último, también esto es lo que relacionado con las analogías entre transferencia de masa y calor. Ustedes habrán visto que las leyes de transporte, de transferencia de masa y calor son bien similares entre sí. Y es natural que si no dispongo de mucha información acerca de un proceso de transferencia de masa, pueda obtenerla de manera indirecta a partir de procesos similares en transferencia de calor, ¿no? Es como similar a, por ejemplo, cuando, no sé, si quería acordarme de la ley de Fick, pues me acordaba de la ley de Fourier, ¿no? Algo similar. Entonces ahí, bueno, ya saben que en coeficientes de transferencia se utilizan mucho lo que son los grupos adimensionales, ¿no? Por ejemplo, el número de Reynolds se utiliza en ambos tipos de transferencia, calor y masa. Pero también tenemos otros grupos adimensionales que son muy importantes, que relacionan propiedades de fluidos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso el número de Smith en transferencia de masa tiene su análogo al número de Planck, ¿ok? Ambos son muy importantes para evaluar el coeficiente de transferencia, ¿ok? Luego tenemos el número de Sherwood y el número de Nusselt. Estos son los números más importantes probablemente, porque estos dos números están asociados directamente a su respectivo coeficiente de transferencia. No sé si pueden ver la imagen que la saqué del table. ¿Se pueden ver la fórmula, chicos? Sí, sí, se ve. Sí, pero creo que es mejor. Bueno, ya. Claro, así no se compartía antes, pero bueno. Se ve que, por ejemplo, ¿no? Aquí ve el número de Sherwood está en función de F. F era el coeficiente de transferencia en unidades de flux, ¿se acuerdan? Entonces, y bueno, aquí depende de otras cosas como la difusividad de A en el componente B o en el medio B, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, si despejo F, puedo obtenerlo en el coeficiente KG, el coeficiente KC, etcétera, ¿no? Y el número de Nusselt, que es el análogo al número de Sherwood en transferencia de calor, que seguramente lo han conocido cuando vieron, por ejemplo, este fenómeno de transporte, está directamente relacionado con el H, que es el coeficiente de transferencia de calor, el coeficiente de convección, ¿verdad? El H. Hay otros números adimensionales, bueno, y por último también están estos números, el JD, que es el factor J, o el coeficiente, o el número dimensional J asociado a la transferencia de masa, y el número dimensional J asociado a la transferencia de calor, ¿ok? Estos dos números también son súper importantes, y bueno, vamos a utilizar la analogía entre estos dos en uno de los problemas. Bueno, empezando con el ejercicio 1, ¿no? Nos piden calcular la velocidad de sublimación de un cilindro de hexafluoruro de uranio, vamos a llamarlo A, de 6 milímetros de diámetro tiene este cilindro. Y dice que está expuesto a una corriente de aire B, que fluye a una velocidad de 3 metros por segundo, ¿ok? Dice que
Bueno, vamos a poner el esquema. Aquí está el esquema, ¿no? Acá hay un cilindro y acá hay aire, ¿ok? Luego dice, eh, la temperatura de la superficie del sólido, o sea, de este hexafluoruro, es 43 grados Celsius. Y dice que a esa temperatura la presión de vapor del hexafluoruro es 400 mililitros de mercurio. El aire está a una atmósfera de presión y además está a 60 grados Celsius, ¿no? Y luego nos mencionan otra cosa. Para el flujo de un fluido en ángulos rectos con respecto a un cilindro, o sea, que tengan esta forma, ¿no? En el que aire choca de manera recta hacia este cilindro, el coeficiente de transferencia de calor promedio para números de Reynolds correspondientes en este rango de 1 a 4000 está dado por esta ecuación, ¿no? Relacionan el número de Nusselt, el número de Reynolds y el número de Prandtl, ¿no? Y luego nos dicen que estos dos números adimensionales, que son Reynolds y Nusselt, se pueden calcular con el diámetro del cilindro. Ustedes sabrán que el número de Reynolds y este número de Nusselt, ¿no? El número de Nusselt y el número de Reynolds dependen de un L. ¿Ustedes saben qué es ese L, chicos? ¿A alguien? Repite, por favor. Este número de Reynolds y este número de Nusselt se calculan con un L. Lo pueden ver en la fórmula. ¿Qué es ese L? ¿El diámetro? Claro, es el diámetro para algunas tipos de formas geométricas, ¿no? Por ejemplo, es el diámetro cuando estamos hablando de una tubería, pero puede significar otra cosa cuando estamos hablando, qué sé yo, de una superficie plana o cuando queremos evaluar la transferencia que depende, por ejemplo, de la longitud de un cilindro o puede depender del diámetro de la esfera, ¿ok? Es una cantidad que está en unidades de metros y que depende de la geometría, ¿no? De un objeto específico, ¿ok? Normalmente sólido. Bueno, en fin, en este caso, ese L, ¿no? Vendría a ser el diámetro de este cilindro, ¿ok? Y aquí lo dicen, ¿no? Esto se calculan, o sea, ese L aquí es el diámetro del cilindro. Las propiedades y además las propiedades del fluido se toman a la temperatura media entre la superficie del cilindro y el seno del fluido. O sea, aquí está, estos números o grupos adimensionales, ¿no? El Reynolds, el Prandtl, dependen de qué cosa? Dependen y este Nusselt, dependen de ciertas propiedades, ¿no? Del fluido, del aire, ¿no? Entonces, dependen de viscosidad, dependen de la conductividad térmica, la capacidad calorífica, ¿no? Entonces, densidad, viscosidad. Entonces, estas propiedades dependen de la temperatura. Entonces, ¿qué temperatura yo debo usar cuando tengo este tipo de correlaciones? En este caso, nos están diciendo que debemos usar la temperatura media, ¿no? Porque es una cosa la temperatura que hay en la superficie del cilindro y otra cosa es la temperatura ya pues propia del fluido, que es del aire, ¿no? Entonces, se dice que debemos tomar la temperatura media, ¿ok? Para utilizar esta ecuación de transferencia de calor, ¿ok? Bueno, y acá nos dan unos cuantos datos. Aquí viene algo que es importante. ¿Se dan cuenta que no nos dan una ecuación de transferencia de masa, chicos? ¿Están ahí, chicos? ¿Hay alguna ecuación de transferencia de masa acá o solo nos han dado una ecuación de transferencia de calor? ¿De calor? ¿Y esto nos sirve para hallar un coeficiente de transferencia de masa, así como está? No. No, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que esta ecuación de transferencia de calor está en condiciones, nos la dan para un proceso o para un fenómeno que tiene condiciones geométricas muy similares a lo que requerimos, que es calcular la velocidad de sublimación, que justamente acá hay un cilindro y expuesto a una corriente de aire, en la misma geometría básicamente. Entonces, nosotros podemos transformar esta ecuación que
que relaciona grupos adimensionales de transferencia de calor en una ecuación de grupos que relacione los grupos adimensionales para transferencia de masa. O sea, transformarlo en su análogo, básicamente, en transferencia de masa. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Bueno, antes que todo voy a mencionar las consideraciones. Recuerden que hemos llamado a este sólido, al hexafluoruro de uranio, y además el medio es estancado. ¿Por qué digo que el medio es estancado, chicos? Para empezar, ¿el medio es estancado? ¿Cómo sabría eso? Si se está moviendo, ¿no debería ser que el medio no es estancado? ¿Qué dicen ustedes? Es que el que se mueve es el que se va a difundir, bueno, el que está estancado es no, no, es porque, ay, no estoy seguro, no sé. Porque no está quieto el aire. Entonces diríamos que está estancado o no está estancado. Si consideramos la velocidad del otro componente respecto al aire, podemos considerar que es una velocidad relativa y diríamos que está estancado, ¿no? Ya, pero aquí la idea sería de que la velocidad de este componente, que es el componente A, ya tiene un flujo hacia el aire, ¿no? Si vemos la periferia de este cilindro. Y el aire se estaría difundiendo, eso es lo que importa, ese es el flujo que nos interesa analizar. ¿El aire se está difundiendo hacia el cilindro? ¿Sí o no? ¿Hacia el sólido? ¿Está ocurriendo eso? Ah, no entra. No, ¿verdad? Aquí lo dice. Dice que los flujos molares de vapores de sólidos o líquidos hacia gases son mucho mayores, ¿verdad? Mientras que los gases que se difunden hacia un sólido o un líquido, esas velocidades son súper pequeñas, ¿no? No sé si eso ven en el curso de transferencia de masa, no sé, pero si ustedes ven en el capítulo de difusión hacia sólidos, van a ver, o dentro de sólidos, van a ver que la difusión es muy lenta. O sea, en pocas palabras, el aire no siente la necesidad de ir hacia un sólido, mientras que el vapor sí puede ir hacia el aire, ¿verdad? Con rapidez. Entonces, en ese caso, decimos que el medio está estancado. El aire no está fluyendo en comparación con lo que sí fluye el compuesto A, ¿no? Que es el vapor de hexafluoruro hacia el aire, ¿ok? No. ¿Aló, ingeniero? Ok, ¿están entrando los chicos acá? No sé, creo que me he equivocado en el link. Sí, sí, bueno, sí están entrando. Veo 22 personas. ¿Ah, sí? Ya. Ah, ya, porque yo estoy preocupada porque creo que he puesto dos links y es el último. ¿Continúa, Ojalá. ingeniero? Sí. Yo ya creo que están prácticamente ya ingresando todos acá. Está bien, ya continúa nomás Jesús. Ya. Entonces, bueno, entonces habíamos justificado que este aire, aunque no lo dicen en el problema, está en medio estancado, ¿no? El aire no se difunde hacia el sólido, Recording in progress. ¿no? Por el contrario, el vapor de este cilindro, no, el vapor de este hexafluoruro sí que se difunde hacia el aire, ¿no? Eh, por lo tanto, la fórmula que debiéramos buscar para obtener la pérdida de este compuesto, que es lo que nos piden, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad de sublimación? O sea, el flux, es esta de acá, ¿ok? Eh,
la concentración de A en el aire, pues es muy baja, ¿no? Se entiende que no hay nada de hexafluoruro, entonces es cero, ¿no? Y además, en la interfase sólido-gas, ¿cuánto debe ser la concentración, chicos? ¿Se acuerdan? ¿O quién determinaba la concentración justo en una interfaz sólido-gas o líquido-gas? ¿Se acuerdan? ¿Hola? La solubilidad. La solubilidad si era sólido en líquido, ¿se acuerdan? La Pero presión en este parcial. caso, ¿qué cosa? ¿La presión qué? La presión parcial del componente. La presión de La vapor. presión parcial se puede ubicar en cualquier punto del sistema. De vapor. Muy bien, es la presión de vapor, ¿no? La presión parcial justo en la interfaz es equivalente a la presión de vapor. La presión de vapor ¿no? Es la que determina, es la presión máxima. Se entiende que justo en la superficie hay una especie de equilibrio líquido, sólido-gas, ¿no? Entonces aquí la presión es la presión máxima, que es la presión de vapor, ¿ya? Aquí de datos nos dan que es 400, ¿no? Si yo quiero hallar la fracción justo en esta zona, ¿no? La fracción de A en esa zona es 400 entre la presión total, que es 760 milímetros de mercurio. Y nos da este valor. O sea, casi la mitad, un poco más de la mitad incluso, es básicamente es el compuesto A. Luego dice, ¿no? Dado que no nos brindan ecuaciones para obtener coeficientes de transferencia de masa, no nos lo dan acá nada de transferencia de masa, pero sí nos dan una relación entre los grupos adimensionales en transferencia de calor, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo, no, vamos a utilizar nuestras analogías basándonos en esa ecuación que nos han dado, ¿no? Tenemos que hay grupos, eh, el grupo el Nusselt y el Prandtl, que están acá, ¿no? Vamos a reemplazarlos por sus respectivos análogos en transferencia de masa, que serían el número de Sherwood y Smith, ¿ok? Que están acá, ¿no? Entonces, la ecuación de transferencia de masa análoga respectiva que nos queda es esta de acá. ¿Lo ven? Solo tuve que reemplazar el Nusselt por el Sherwood y el Prandtl por el Smith, que está aquí, ¿no? Estos son los análogos, ¿verdad? Luego dice, bueno, al igual ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo aquí. Dice, las propiedades del fluido, porque estos grupos adimensionales de transferencia de masa también dependen de las propiedades del fluido que estemos analizando, deben darse de los valores medios de temperatura y composición que existen entre esta interfase y evidentemente ya el seno del fluido, que es el gas, ¿no? O sea, tengo que tomar la composición, tengo que tomar esas propiedades que voy a aplicar acá a las composiciones intermedias y a la temperatura intermedia, ¿no? Entonces, la fracción molar media es esta de acá, ¿no? La fracción en el punto 1, que es en la superficie, y en el punto 2, que es ya en el aire, ¿no? Que es 0, y ese valor medio es este de acá. Y la temperatura media dice que el cilindro está a 43 y el aire a 60, entonces la temperatura media es 324,65 Kelvin. A estas condiciones medias, las propiedades del gas están dadas por los datos que nos dan, ¿no? Los datos que nos dan dicen que justo a 55, aquí nos han dado un dato exactito, justo a 55, a 51,5, y que las propiedades de este aire que tenga esta composición justo a concentración intermedia entre esas dos zonas son estos valores, ¿no? Evidentemente eso tiene que ser datos que están acá. Entonces, cuando uno calcula el valor de los grupos adimensionales, también tenemos que tener en cuenta que la velocidad que tenemos del aire es 3 metros por segundo y además que la ecuación, así como en la ecuación de transferencia de calor que nos han dado, nos dijeron que este Reynolds y el Nusselt deben ser calculados con el diámetro del cilindro, evidentemente para transferencia de masa tiene que ser igual, ¿no? Porque estamos basándose en esa ecuación de transferencia de calor. Entonces aquí tenemos que el diámetro, bueno, es 6 milímetros, entonces con eso calculamos el número de Reynolds y el número de Smith, ¿no? Con esto podemos determinar el número de Sherwood promedio, ¿no? Utilizando ¿qué cosa? La ecuación que obtuvimos por hacer una analogía de transferencia de calor y masa, ¿no? Que se nos sale 25. El número de Sherwood era importante, ¿por qué? Porque directamente está relacionado con el coeficiente de transferencia que nos interesa, ¿no? Que en este caso yo voy a hallar el F.
Este Sherwood es F por el parámetro D, ¿no? Este parámetro que les dije que tenía dimensiones de longitud, que está acá, ¿no? El L, igual que el Nusselt. En este caso es del diámetro, ¿verdad? De este cilindro. Entre la concentración total, que es básicamente el número de moles totales entre el volumen total. Eso se puede calcular para gases como P entre R por la temperatura. Evidentemente, como estamos utilizando la ecuación de transferencia y estamos calculando las propiedades para este número dimensional, debemos utilizar la temperatura media, ¿no? Que nos sale 37,53 mol por metro cúbico. ¿Ok? Y incluye también la difusividad. Al momento de este número de Sherwood incluye la difusividad que también nos la dan de dato. Entonces, el coeficiente de transferencia sale 1,45 mol por metro cuadrado segundo, ¿no? Y evidentemente ya finalmente calculo el flux, ¿no? De este componente A que se va hacia el aire, ¿ok? ¿Está claro completamente este problema, chicos? ¿Se entiende cómo utilizo una analogía porque han hecho un estudio en el problema y en el problema me dan una ecuación de transferencia de calor, pero yo necesito una ecuación de transferencia de masa, ¿no? Entonces aplico esta analogía y la uso, ¿por qué? Porque están en condiciones relativamente similares, ¿no? Luego, una vez determino el número de Sherwood, puedo determinar mi coeficiente de transferencia de masa. Y el coeficiente de transferencia de masa es útil, ¿por qué? Porque me permite determinar un flux, ¿no? Puede ser una pérdida por sublimación, qué sé yo, por una reacción, etc. ¿Hasta aquí se entendió, chicos? ¿Alguien? ¿Sí, sí se escucha lo que estoy hablando? ¿Aló? Sí se entiende. No. Ya, sí se entendió entonces. ¿Alguna duda, Eh, chicos? ¿Alguna duda? Por favor, de una vez aprovechen. Todo claro por ahora. Ok. ok, excelente. Eh, para hacer esto que acabo de mostrarles, chicos, necesito saber cómo cambia el número de Nusselt eh, con el número de Planck, ¿ok? Necesito tener una expresión esta expresión es muy, vamos a decir, abarca un montón, por así decirlo. Es muy útil. Entonces, a partir de aquí ya yo puedo hacer analogías sencillas, ¿no? Eh, Compañero Prado, su micrófono, por favor. Entonces, eso es, digamos, aquí ya nos han facilitado la vida, pero en el siguiente problema que voy a presentar, ¿ok? Eh, lo voy a enunciar en un rato. Dice, se desea calcular la velocidad a la cual se evapora agua de una superficie mojada, ¿no? Sobre la que se hace pasar una corriente de hidrógeno a una atmósfera y 38 grados Celsius, con una velocidad de 15 metros por segundo, ¿no? Dice que no se han hecho mediciones de transferencia de masa, pero se han hecho estudios de transferencia de calor que indican que para aire a 38 grados Celsius y una atmósfera, el coeficiente de transferencia de calor H entre el aire y esa superficie debe estar dado por la fórmula empírica que está acá, ¿no? Este coeficiente de transferencia de convección de calor es 21,3 multiplicado por el flujo másico de aire, G', elevado a la 0,6, ¿no? Este flujo másico es por unidad de área, ¿ya? Dice que además nos dan datos adicionales, ¿no? Todo está a 38 grados y a una atmósfera. Entonces nos dan estos datos de densidad de aire, hidrógeno, viscosidad, eh, conductividad térmica, Cp y difusividad del agua en el hidrógeno. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Aquí no lo puede tipear o le voy a tipear, pero esto, chicos, aquí está un esquema, ¿no? Tengo una superficie mojada y aquí está pasando una corriente de hidrógeno. Se entiende que el hidrógeno, que no tiene nada de agua, va a ir llevándose al agua, ¿no? Y ya saben que, bueno, pues en la superficie del agua, ¿cuánto debiera ser la presión parcial del agua? ¿Cuánto debiera ser, chicos? Justo en la interfaz líquido-gas. ¿Cuánto debiera ser? La presión de vapor. Muy bien, ¿no? A la temperatura de 38. Y, Correcto. y en el seno del fluido que se mueve, que es el hidrógeno, ¿cuánto Al, debiera ser ini- la presión parcial del agua? al inicio, En el seno dije en el seno del hidrógeno, o sea, en el corriente de hidrógeno que está pasando, ya muy alejado del punto de la interfaz,
¿Cuánto debiera ser la presión parcial del agua acá? 0. Cero, ¿no? Entonces esa diferencia de nuevo promueve un flujo de agua, ¿no? Y para determinar ese flujo, miren, aquí el hidrógeno está moviéndose a 15 metros por segundo. ¿Será razonable utilizar, no sé, difusividad, ¿no? Molecular? O sea, difusión molecular. No. No, ¿verdad? Tenemos que utilizar un coeficiente de transferencia de masa. Y no nos lo dan, pero nos dan una expresión que está asociada a la transferencia de calor. ¿Cuál es el problema? Que esta expresión no nos da ninguna información de los números adicionales, adimensionales, como si nos la daban la expresión que nos dieron en el ejercicio 1. Entonces no podemos hacer directamente estas analogías bonitas, ¿no? De entre transferencia de calor y masa al toque. No podíamos agarrar un número análogo. Entonces, lo que se hace en este tipo de casos es lo siguiente, ¿ok? Lo que se hace es utilizar este número dimensional que les dije que nos iba a servir, este número JH, ¿ya? Vamos a ver qué de interesante tiene este número JH. La idea es que yo pueda transformar este número JH en un conjunto de parámetros que únicamente dependan del número de Reynolds, ¿ok? Esta es la idea. O sea, yo puedo determinar este factor JH o puedo expresarlo de manera que solo dependa del número de Reynolds, ¿ok? Y vamos a ver en qué nos sirve esto. Recuerden que todavía estamos un poco en transferencia de calor, porque todavía no estoy haciendo ninguna analogía de transferencia, ¿ok? Entre calor y masa. Este número JH se expresa de esta manera. A ver, vamos a ver acá. Aquí está. El JH se expresa de esta manera. Aquí está. Es el número de Stanton multiplicado por el Prandtl a la 2/3. Entonces, este número de Stanton es igual a este factor que está acá. H entre la capacidad calorífica por U, ¿ya? Por U, que es la velocidad lineal del fluido, en este caso del hidrógeno, multiplicado por la densidad del fluido, ¿no? Y el Prandtl ya saben qué es esto, ¿no? La capacidad calorífica por la viscosidad del fluido entre la conductividad térmica. Eso está acá, ¿no? Ya está expresado. Recuerden que densidad por velocidad lineal es exactamente lo mismo que el G', ¿ok? O sea, que la velocidad másica por unidad de área. Y esto debiera yo expresarlo es únicamente en términos del número de Reynolds, ¿no? Ese va a ser mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo despejo el H, me va a quedar que esta expresión de acá. Y este H, como me han dado a mí datos empíricos, ¿no? Aquí está, H debe ser igual a 21,3 por este G' elevado a la 0,6. Tiene que ser igual, ¿no? Ahora, bueno, aquí nos mencionan que esta expresión debe ser compatible con este 21,3 G' elevado a la 0,6. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos transformar esta expresión adimensional que solo depende del número de Reynolds en un B por el número de Reynolds elevado a la N. Y ya saben que el número de Reynolds lo podemos expresar como la longitud, o sea, este L, esta variable que está en metros, ¿no? Esta L multiplicado por G', porque ustedes saben que G' es densidad por, ¿dónde está? Por velocidad lineal, que aparecen en Reynolds, ¿no? A ver, vamos a ver el número de Reynolds. Densidad por velocidad lineal, esto es G', ¿no? Entonces podemos expresar el Reynolds en G' por L entre U, que es la viscosidad. Entonces ya está expresado de esa manera, donde acá, ¿no? Aquí está este factor que depende del número de Reynolds, lo estamos expresando como B por el número, o sea, un B que es una cantidad que depende, multiplicado por el número de Reynolds elevado a la N, ¿no? La idea es saber cuánto es N y cuánto es B para tener completamente definido este número adimensional, que va a ser idéntico al JH, ¿ok? Entonces, esto, una vez redefinimos el G, ¿no? Perdón, el R, el número de Reynolds, como les dije, ¿no? L por el flujo másico por unidad de área entre la viscosidad, entonces nos queda esta expresión, ¿no? Multiplicado por G elevado a la 1 más N.
Y esto tiene que ser igual a 0, y bueno, esto de aquí, el 21,3 se puede ir con las constantes, ¿no? Y la idea es que este g, que debe estar un poquito más abajo, este g elevado a la 1 más n, aparece en esta zona. Y aquí el g elevado a la 0,6 aparece en el lado derecho de la igualdad. Entonces tienen que ser iguales el 1 más 6 y el 1 más n, perdón, y el 0,6. Lo que nos indica que este n debe ser menos 0,4. ¿Ok? Y aquí está, ¿no? Ya, ¿dónde está? Ya, aquí está, ¿no? El n debe ser 0,4. Además, esta constante debe ser igual a la zona que es independiente de g, de este término de la izquierdo de la ecuación de la igualdad. Entonces, b por cp entre el prant a la 2/3, multiplicado por, aquí falta, debía ser multiplicado por L entre U a la menos 0,4, ¿no? Eso se separa porque esa es la parte que no depende de G. Eso debe ser igual a 21,3, ¿no? Entonces, recuerden que el menos 0,4 lo podemos obtener gracias a que determinamos el N, ¿no? Entonces, una vez con esto, despejamos el B y nos sale este término de aquí. ¿Eso qué significa? Que el número JH, gracias a la ecuación que nos han dado para el fenómeno específico que nos han dado, que es de una superficie mojada, ¿no? Plana, y un aire pasando, digamos, paralelamente, entonces se puede explicar igual, transformando adimensional, este número dimensional de transferencia de calor en función al número de Reynolds como que, entonces L sería igual a este B que hemos obtenido, multiplicado por el número de Reynolds elevado a la este n que es menos 0,4, ¿no? Si queremos determinarlo completamente, ¿no? Todos estos valores de Prandtl, de CP, debemos usar una especie de referencia. Ya nos han dado un dato de referencia, ¿no? Por ejemplo, nos han dado que en el caso del dato del aire, ¿no? Que aquí nos dan un montón de datos de aire, densidad, CP, todo. Entonces, utilizando esos datos del aire a 38 y a una atmósfera, ¿qué vamos a tener? Que, bueno, podemos calcular el número de Prandtl a esas condiciones, ¿no? Y el valor de B nos da, básicamente aplicando las fórmulas, nos da esto, ¿no? Nos da un valor que depende de esta variable en metros, ¿no? El L, sí, que está aquí. Y el JH finalmente ya nos queda completamente expresado, ¿no? Solamente en función del número de Reynolds y de esta longitud L, ¿ok? Y está acá. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿O por qué esto se usa bastante cuando tengo datos limitados como solamente en los que no tengo el número de Prandtl relacionado con el número de Nusselt, por ejemplo? ¿Por qué es tan útil esto de ir hacia el factor a este adimensional J? Porque este adimensional J tiene la particularidad de que la analogía que tiene con la transferencia de masa y de calor es que este número adimensional, donde está J de calor, puedo igualarlo al número dimensional J para transferencia de masa, el JD, ¿ok? O sea que básicamente este número y este número son iguales. Esa es la analogía de transferencia de calor y de masa que se puede hacer, ¿ok? Es muy útil eso, porque aquí ya expresamos este JH en función al número de Reynolds. ¿Dónde está? Entonces aquí, este J de transferencia de masa lo voy a igualar al J de transferencia de calor. ¿Ok? Eso se puede hacer en este caso. Entonces, ya, aquí lo tenemos, ¿no? Este JD, esta es su forma expresada, ¿no? En transferencia de masa, que está acá. Recuerden que el número de Stanson en transferencia de masa es todo esto, ¿no? Bueno, perfectamente pudieron haber puesto, pues, en vez de todo este término de acá, un simple coeficiente de transferencia de masa F, ¿no? Pero bueno, ya lo han hecho así porque justo nos dan datos de masa molecular y de densidad. Y bueno, esto también está multiplicado por el número de Smith, ¿ok? Entonces, aquí está. ¿Dónde está? Eso está acá, ¿no? Y esto tiene que ser igual ¿a qué cosa? A este de acá, a este número JH, ¿ok? El número JH es este de aquí que habíamos determinado gracias a la relación empírica que nos dieron acá, ¿no? Y esto es igual a esto. ¿Ok? Entonces tenemos que esta expresión es igual a esta expresión. Si yo despejo
este término de acá, que es el Kg por el promedio logarítmico. Bueno, estamos considerando que tenemos eh, una, un sistema binario, porque tenemos hidrógeno y agua, ¿no? Entonces, en este caso, el hidrógeno, que es el compuesto B, ¿ya? Aquí este sería el coeficiente Kg, ¿no? O sea, relacionado con las presiones parciales, multiplicado por ¿quién? Por este diferencia media logarítmica de hidrógeno, ¿no? En este punto y en este punto de acá. Y esto multiplicado por la masa molecular promedio, esto debe ser igual a ¿qué cosa? A densidad perdón, esto debe ser, ¿dónde está? Allá. Estos dos factores o términos de transferencia de masa deben ser iguales a todo esto de acá, ¿no? Cuando lo despejan de esta parte, y con lo despejan este coeficiente de transferencia, les queda esto. ¿Ok? Eh, Miren qué es lo interesante, que aquí este L que está elevado a la 0.4 y acá hay un Reynolds que está elevado a la 0.4. Entonces, si yo desgloso el número de Reynolds, o sea, lo convierto en densidad por L, ¿no? Y eso también multiplicado por la velocidad lineal y todo eso entre la viscosidad, lo que voy a obtener es esta expresión de acá, ¿no? Y ya se me fue el L, que no me dan datos de la longitud de nada acá. Entonces me queda este término. Tengo básicamente despejado el coeficiente de transferencia en datos que sí conozco para el hidrógeno, ¿ok? Entonces, para este caso del sistema agua-hidrógeno, considerando que pues la cantidad de hidrógeno es mucho más grande, ¿no? Y prácticamente solo tengo que utilizar los datos de hidrógeno, tengo pues la densidad del hidrógeno y la masa molecular, el peso molecular, prácticamente todo del hidrógeno, ¿no? Porque estamos asumiendo que está en grandes cantidades en comparación con lo que hay en el agua. Y bueno, eso me permite calcular el número dimensional de Smith, que está aquí, y los otros valores, ¿no? Eh, bueno, con esto calculamos el coeficiente de transferencia. El libro no lo pone, pero lo que se pedía de verdad es calcular la velocidad a la que se evapora el agua de una superficie mojada. Lo único que hemos obtenido es el coeficiente de transferencia F. Para calcular la velocidad con la cual se transfiere el agua hacia el hidrógeno, ¿qué faltaría hacer, chicos? Solo hemos calculado aquí el coeficiente de transferencia. ¿Alguien? ¿Aló? ¿Puedes repetir la pregunta, Jesús? Ya. Falta acabar el problema, el libro no lo acaba, porque nos preguntan a qué velocidad se evapora el agua de una superficie mojada. Y aquí yo solo he determinado el coeficiente de transferencia F en estas unidades, ¿no? Lo que falta entonces es eh, calcular el flujo. ¿Cómo podría calcular el flujo a partir de este coeficiente de transferencia? A ver, jóvenes, que estoy anotando a los que están interviniendo. Se Multiplicarlo divide entre la concentración. por la masa molar y por el área. Señorita, hay una señorita. Disculpen. Multiplicarlo por el área y por la masa molar. Esto es el coeficiente de transferencia y se entiende que lo que me falta es el flux. No tengo el flux, ¿no? ¿Cómo calcularía el flux? El joven que estaba, el alumno, ¿quién fue? Ya apunté a Por la, Vereda. en este caso creo que sería por las fracciones molares, por la diferencia en fracciones molares. Ya. ¿Se acuerdan qué ocurría? Una vez yo tenía el coeficiente de transferencia de masa en un sistema, podemos asumir que este hidrógeno también, ¿en qué medio está? O sea, perdón, que el agua está difundiéndose en un medio estancado, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? ¿Podemos asumir eso? No, ¿Por qué no? porque no está estancado de hidrógeno.
¿Y cómo eres capaz de deducir eso? Porque un líquido se funde fácil en un gas, como dijiste, ¿no? Ujú. Ya, el líquido sí, o sea, el agua se difunde hacia el hidrógeno fácilmente, porque es vapor, ¿no? Pero el hidrógeno se difundirá hacia el agua con la misma rapidez. Ah, no, 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 eso no. No, entonces, ¿qué podríamos decir que el agua está yéndose hacia un medio estancado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí, chicos? ¿Está claro eso? Que el agua está difundiéndose en un medio estancado porque el hidrógeno no se está difundiendo en el agua, sí, está moviéndose, ¿no? No está quieto, pero sí que no se está difundiendo en el agua. ¿Está claro eso? Sí, sí, está claro. Entonces, ¿sí? ¿Se ha entendido eso, chicos? Ya. Entonces, si consideramos eso, ¿cómo me queda la expresión para hallar el flux, chicos? ¿No queda esta expresión de acá, similar a la del ejercicio uno, Sí, chicos? creo. Claro, ¿no? Entonces, porque esta es la expresión específicamente para un A difundiéndose en un medio estancado, ¿verdad? Solo faltaría conocer qué cosa para determinar, para obtener el resultado del problema. ¿Qué faltaría conocer? Para obtener el flujo, ¿no? El flux. Estas dos fracciones en fase gaseosa del agua, ¿sí o no? ¿Está claro esto, chicos? Sí, Muy bien. Para YA2, para el caso de acá, ¿cuánto sería? ¿cómo? Igual cero, YA2, ¿sí? 0. Y YA1, Uno. 1. El agua justo en la interfaz, La solubilidad. La presión de... Presión de vapor, ¿no? la presión de vapor, ¿entre qué cosa? Porque estamos hablando de fracción molar. Entre presión. Presión Total, total. muy bien, Ajá. muy bien. Siempre, chicos, tienen que tener en cuenta, ¿no? No es puro el Sí, sí, vapor sí. de agua en la superficie, es la máxima posible, que en este caso es la presión, la establecida por la termodinámica, que es la presión de vapor, ¿ok? Siempre acuérdense de eso. Y con eso calculen el flujo, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Estos dos problemas incluyen coeficiente de transferencia de masa, porque tienen que saber cómo calcular el flujo de masa a partir de un coeficiente, ¿no? Pero también incluyen analogías con transferencia de calor, porque no me dan ningún dato de transferencia de masa. Todo me dan de transferencia de calor, ¿no? Grupos adimensionales de transferencia de calor, en el otro ni siquiera me dan eso, me dan un coeficiente, un triste coeficiente, ¿no? Entonces, pero que vean que teniendo ambos, ¿no? Cualquiera de ambos, yo puedo obtener a través de analogías de transferencia de calor entre calor y masa, un coeficiente de transferencia de masa, que eso es lo importante para obtener flujos, ¿ok? Y la justificación de por qué tenemos que hacer toda esta jarana es porque estos flujos están en movimiento, o sea que pueden estar en turbulencia y por lo tanto yo no puedo utilizar la difusividad con mi ley de Fick, ¿ok? Porque eso solo funciona en medios muy lentos y controlados y eso no ocurre en la práctica. ¿Está claro, chicos, la idea de este tema? ¿Se han entendido los dos problemas? ¿Aló? Sí, sí se entendió, Jesús. Ok, ok. Muchas gracias. Ingeniera, eso sería todo entonces. Muy bien, Jesús. Muy bien. Más bien, muchas gracias. Ya se va a terminar el Zoom. Vamos a empezar Jesús, yo te agradezco bastante. Estamos conversando, Jesús. Eh, siempre vamos a estar preparándonos para los siguientes eh, seminarios, refuerzos, ¿no? Que prácticamente lo hacemos por el cariño que tenemos a los jóvenes, a tus compañeros. Bueno, tú eres ya prácticamente eres egresado.
por tus, te podría decir, hermanos menores en todo caso, ¿no? También contribuyes y seguiremos trabajando. Y estamos conversando, Jesús, ¿ya? Chicos, ya con ustedes, quedamos para el día miércoles, todos los que van a sustentar, los que faltan sustentar, van a sustentar lo que es coeficientes de transferencia. Creo que quedó uno para sustentar en un grupo y que faltó, creo que Gamarra, justo creo que, si no me equivoco, estoy apuntando a los jóvenes, a los jovencitos o señoritas que están participando, también estoy anotando. Nos vamos a quedar ahí, jóvenes, porque ya es tarde, hay que prepararse para mañana, para trabajar, y seguimos con las exposiciones. Ya saben, por favor, el día miércoles seguimos con las sustentaciones de lo que es coeficientes de transferencia. Correcto, Miss. Ya, Solamente para acotar, todos los que faltan, o sea, los que no han expuesto en difusión molecular, van a exponer el día miércoles lo que corresponde a coeficientes y analogías en transferencia de masa. exacto. Ajá, sí, sí, Ujú. sí. Ese día miércoles van a sustentar todo lo que es coeficientes. Y si por A o B hay alumnos que han sustentado ya difusión y desean sustentar coeficientes, normal. Si es que no hay alumnos que hay alumnos que pese a que se está dando otra oportunidad, no es que oportunidad, sino por el tiempo, que expongan y no están presentes y quieren exponer los jóvenes de coeficientes que ya han expuesto, pueden hacerlo. Tiene alguien que sustentar el día miércoles, por favor. ¿Ok? La práctica calificada va a ser el 17, ¿no? No, el 24, ¿no? Este miércoles no va a ser. Miércoles No, 24. el miércoles 24, ¿ok? Vamos a seguir con las sustentaciones para que estén bien preparados, tanto para la primera práctica como ya están preparándose para el examen parcial, ¿ok? Entonces, chicos, muchas gracias. Hagan bien su trabajo, por favor, hagan bien su trabajo, con mucha voluntad. Son problemas que les va a servir mucho a ustedes y con el refuerzo excelente que tenemos de Jesús, entonces van ustedes a sacar mucho provecho al curso de transferencia de masa, que es lo que se quiere. Si yo fuera otra persona, lo hubiese dejado solamente el día miércoles con los problemas, nada más, ¿no? Pero no queremos eso, ¿no? Y queremos seguir contribuyendo a la uni, a la facultad y a ustedes sobre todo, que son mis alumnos. Con Jesús queremos lo mejor para ustedes, ¿ok? Entonces me despido, muchas gracias a todos y estaremos reuniéndonos el día miércoles. Cualquier cosa que pase del día miércoles que no se pueda, de todas maneras lo vamos a hacer el domingo, pero el domingo en la mañana ya voy a coordinar con Jesús. De todas maneras, porque voy a de repente ese domingo en la noche voy a hacer ya instrumentos, ya no Vamos a ver, todavía no puedo decir nada, ¿ya? Pero de domingo en la mañana a 7 de la mañana sí nos vamos a reunir para el previo a la práctica del día miércoles, ¿ok? Me Listo, Miss, despido, muchas chicos. gracias. Muchas gracias. Creo que ya se va a terminar el Zoom. Muchas gracias por todos y a todos. Estudien, ¿ya? Chao, chao, chicos. Voy a cerrar el Zoom. Recording